Llegó con 5 hijos y el corazón hecho pedazos, buscando refugio donde nadie más se atrevía a entrar. Decían que esa casa estaba maldita y que quien cruzaba sus puertas no salía igual. Pero fue allí, entre la maleza cerrada y las ventanas rotas, donde escuchó un llanto cortando el silencio. Un bebé abandonado dentro de una caja, protegido por un perro enorme, de ojos amarillos y cicatrices antiguas. ¿Qué puede llevar a alguien a dejar a un recién nacido así? Cuéntame en los comentarios y dime también desde qué ciudad estás viendo esta historia. Porque lo que ella encontró en esa tierra olvidada te va a atrapar hasta el último segundo. No hubo despedidas largas ni lamentos compartidos, solo el sonido seco y definitivo de la tranca deslizándose al otro lado de la puerta de madera maciza. La suegra de Elena no la miró a los ojos cuando dictó la sentencia, simplemente señaló la calle polvorienta con un dedo sarmentoso y rígido, como si expulsara a un animal enfermo que ya no servía para el trabajo de la casa. Habían pasado apenas 3 días desde que enterraron a su esposo, y la tierra sobre la tumba en el cementerio de Guanajuato aún estaba fresca y removida, pero el luto no ablandaba el corazón de quienes valoraban más el maíz guardado que la sangre de sus propios nietos. Elena se quedó parada en el umbral, con el sol de media tarde quemándole la nuca, sintiendo cómo la humillación le subía por el cuello más rápido que el llanto, mientras sus 5 hijos se agarraban a su falda, entendiendo sin palabras que su mundo acababa de romperse en pedazos irreparables. La viudez en 1847 no era un estado civil, sino una condena a la invisibilidad y al hambre lenta. Su marido había sido un hombre fuerte, de manos callosas y espalda ancha, pero la mina no respetaba fuerzas ni intenciones. Un derrumbe traicionero se lo había tragado junto con otros 10 hombres, dejándola a ella con una pensión inexistente y el desprecio de una familia política que siempre la vio como una boca más que alimentar. Elena recogió las pocas pertenencias que le permitieron sacar, unos cambios de ropa remendada, un par de cobijas que olían a humo y humedad, y una imagen de la Virgen que había pertenecido a su madre. No tenía dinero, no tenía tierras, y lo peor de todo, no tenía a nadie que abogara por ella en un pueblo donde una mujer sola era vista como un estorbo, o peor aún, como una presa fácil para la desgracia. Caminar se convirtió en su única opción, arrastrando una carreta de mano que rechinaba con cada vuelta de sus ruedas de madera astillada. El camino hacia las afueras era árido, una línea serpenteante de tierra roja que se extendía bajo un cielo indiferente, donde los zopilotes trazaban círculos perezosos, esperando la caída de algo débil. Los niños, que al principio lloraban por el cansancio y la confusión, pronto aprendieron a guardar silencio, contagiados por la gravedad que emanaba de la espalda tensa de su madre. Elena no se detuvo a descansar, impulsada por un miedo atávico a la noche y a la intemperie. Sabía que detenerse significaba pensar, y pensar en ese momento era abrir la puerta a un pánico paralizante que no podía permitirse. Sus pies, calzados con guaraches desgastados, sangraban levemente, pero el dolor físico era una distracción bienvenida frente al abismo de incertidumbre que se abría ante ellos. El abogado del pueblo, un hombrecillo de lentes sucios y chaleco manchado de tinta, la había citado en una cantina de mala muerte para entregarle las llaves. No hubo formalidades ni lecturas solemnes. Él simplemente dejó caer el juego de llaves oxidadas sobre la mesa pegajosa, mirándola con una mezcla de lástima y burla contenida. La hacienda de las Cruces era una propiedad que figuraba en los registros como herencia lejana de una tía olvidada, un lugar que nadie reclamaba y que no aparecía en los mapas recientes. Nadie vive ahí por gusto, mujer, le había dicho el hombre, mientras se limpiaba el sudor de la frente. Dicen que la tierra es mala y que las paredes tienen memoria. Pero si es lo único que tiene, allá usted y su suerte. Elena tomó las llaves con mano firme, ignorando la advertencia, porque el miedo a los fantasmas
no se comparaba con el terror de ver a sus hijos dormir en la cuneta. A medida que se acercaban a la propiedad, el paisaje cambiaba sutilmente, volviéndose más hosco y silencioso, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Los árboles de mezquite crecían torcidos, con ramas que parecían dedos artríticos señalando al suelo, y el viento dejaba de soplar con fuerza para convertirse en una brisa estancada y caliente. Los pocos arrieros que se cruzaron en su camino bajaban la vista o se persignaban discretamente al ver hacia dónde se dirigía la pequeña caravana. Nadie le ofreció agua, nadie le preguntó si necesitaba ayuda. El estigma del lugar se extendía hacia cualquiera que se atreviera a acercarse, creando un círculo de aislamiento que Elena cruzó sin mirar atrás. Ella sabía que la soledad era el precio de un techo, y estaba dispuesta a pagarlo con tal de cerrar una puerta entre sus hijos y el mundo. La hacienda de las Cruces apareció ante sus ojos no como un refugio acogedor, sino como una bestia de piedra dormida entre la maleza crecida. La estructura principal era imponente, de muros gruesos y ventanas altas que habían perdido sus vidrios hacía décadas, pareciendo cuencas vacías que observaban el camino. El techo de teja estaba hundido en varias partes, y las enredaderas secas trepaban por las columnas del corredor como venas muertas sobre un cadáver. No había ruidos de pájaros, ni grillos, ni el habitual zumbido de la vida en el campo, solo un silencio denso y pesado que se metía en los oídos y hacía que la sangre latiera con fuerza en las sienes. Elena detuvo la carreta frente a la entrada principal, sintiendo cómo el lugar la rechazaba, como cada piedra parecía vibrar con una energía hostil acumulada durante años de abandono y tragedias no contadas. Abrir la puerta principal requirió toda la fuerza que le quedaba en los brazos y el peso combinado de sus dos hijos mayores. La madera, hinchada por la humedad y el tiempo, se resistió con un gemido prolongado que resonó en el interior de la casa como una queja dolorosa. Al entrar, el aire que las recibió estaba viciado, cargado de un olor a polvo antiguo, excremento de ratas y algo más, un matiz metálico y dulzón que Elena no quiso identificar de inmediato. La luz del atardecer entraba en franjas oblicuas, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire estancado, revelando muebles cubiertos con sábanas que parecían fantasmas agazatados en las esquinas. Los niños se pegaron a sus piernas, temblando no de frío, sino de esa intuición animal que tienen las criaturas pequeñas cuando entran en la guarida de un depredador. Avanzaron hacia el salón principal, sus pasos retumbando en la madera del suelo, levantando nubes de tierra grisácea con cada movimiento. Elena buscó un lugar limpio donde acomodar a los más pequeños, tratando de transmitir una calma que no sentía, hablándoles con voz suave sobre cómo limpiarían todo al día siguiente y harían de aquello un hogar. Pero sus palabras sonaban huecas en la vastedad de la sala, absorbidas por las paredes altas que parecían inclinarse sobre ellos. Sacó una vela de sebo de su morral y la encendió con manos temblorosas, creando una pequeña esfera de luz amarilla que apenas lograba empujar la oscuridad hacia los rincones. Fue entonces, al levantar la llama para inspeccionar el lugar, cuando su corazón dio un vuelco violento dentro de su pecho, congelando el aliento en su garganta. En la pared del fondo, iluminada por el parpadeo de la vela, la madera del revestimiento estaba destrozada, no por el tiempo ni por las termitas, sino por la fuerza bruta. Cientos de surcos profundos y paralelos cubrían la superficie, desde el suelo hasta la altura de un hombre, marcas inconfundibles de uñas que habían arañado desesperadamente, tratando de abrirse paso o de escapar. No eran marcas decorativas ni accidentes, eran el testimonio mudo de una angustia física extrema, de alguien que había pasado sus últimos momentos intentando atravesar la pared con las manos desnudas. Elena sintió un frío glacial recorrerle la espalda, un instinto de huida que le gritaba que tomara a sus hijos y corriera hacia el monte, pero la noche ya había caído afuera, negra y absoluta, cerrando cualquier posibilidad de escape seguro.
Esa primera noche fue una vigilia interminable, sentada en el suelo con la espalda contra la puerta de una alcoba interior, abrazando a sus 5 hijos bajo las cobijas sucias, el cuchillo de cocina, su única arma contra lo desconocido, descansaba sobre su regazo, apretado por una mano que se negaba a relajarse. La casa crujía y se asentaba a su alrededor, emitiendo sonidos que parecían pasos furtivos en el piso superior, susurros de corrientes de aire que sonaban como voces ahogadas. Elena no durmió, mantuvo los ojos abiertos en la penumbra, escuchando el silencio hostil, sintiendo cómo la hacienda la estudiaba, cómo la probaba. Sabía que no estaban solos, que el vacío de aquellas habitaciones estaba lleno de historias que nadie se había atrevido a contar, y que su llegada había despertado algo que llevaba mucho tiempo esperando en la oscuridad. El amanecer no trajo consigo el alivio que Elena esperaba, sino una claridad cruel que expuso la verdadera magnitud de la ruina que ahora llamaban hogar. La luz del sol, pálida y lejana, se filtraba por las tejas rotas del techo, dibujando patrones de miseria sobre el suelo cubierto de escombros y excremento de aves. Los niños despertaron con esa lentitud pegajosa del hambre, sin la energía habitual de la infancia, mirando a su alrededor con ojos grandes y vacíos que reflejaban el miedo de la noche anterior. No había desayuno que ofrecerles, salvo unas tortillas duras que Elena había guardado en un pañuelo y un poco de agua tibia que quedaba en la cantimplora de barro. La realidad de su situación se asentó sobre sus hombros con más peso que la oscuridad. Estaban solos, en una estructura que se caía a pedazos, lejos de cualquier mano amiga, y la supervivencia dependía enteramente de lo que sus manos pudieran arrancar de aquel entorno hostil. Elena se levantó con el cuerpo entumecido por el frío del suelo, sacudiéndose el polvo del vestido negro que ya empezaba a perder su color por el desgaste. Su primera tarea no fue explorar, sino buscar agua. Sabía que sin ella durarían menos de 2 días bajo el sol implacable de los llanos. Salió al patio trasero, donde la maleza crecía alta y espinosa, ocultando senderos de piedra que alguna vez fueron elegantes paseos. El aire de la mañana estaba quieto, cargado de un olor a tierra seca y hierbas aromáticas que no lograba enmascarar el hedor a abandono que emanaba de la casa principal. Encontró una pila de piedra labrada, cubierta de moho verde y seco, pero vacía. El sistema de recolección de agua de la hacienda parecía haber muerto junto con sus últimos habitantes, obligándola a considerar el pozo antiguo que se alzaba en el centro del patio como su única esperanza. La casa, bajo la luz del día, perdía parte de su terror sobrenatural para adquirir una tristeza opresiva, casi humana. Las grietas en los muros de adobe parecían cicatrices mal curadas, y las ventanas sin cristales eran bocas abiertas en un grito silencioso y eterno. Elena caminaba con cautela, sintiendo que invadía la tumba de alguien que no descansaba en paz, pero obligándose a ignorar esa sensación por el bien de sus hijos. Les ordenó que se quedaran cerca de la entrada, limpiando un rincón para acomodar las pocas cobijas, mientras ella intentaba hacer funcionar el viejo fogón de piedra, en lo que alguna vez fue la cocina. La ceniza acumulada allí era tan vieja que se deshacía al tacto como polvo de huesos, y encontrar leña seca se convirtió en una batalla contra la vegetación que había reclamado cada rincón del exterior. Mientras intentaba encender un fuego precario con ramas torcidas y hojas secas, el silencio de la hacienda fue roto por un sonido que heló la sangre de Elena más rápido que cualquier aparición nocturna. No era el viento silbando entre las grietas, ni el crujido de la madera vieja asentándose. Era un sonido agudo, rítmico y desesperado. Un llanto. Elena se quedó inmóvil, con un palo a medio quemar en la mano, conteniendo la respiración para asegurarse de que su mente cansada no le estaba jugando una mala pasada. Pero el sonido persistió, claro y desgarrador, proveniente del exterior, del centro mismo del patio, donde la vegetación era más densa.
No sonaba como un animal herido, aunque en esos parajes los gatos monteses podían imitar el llanto de un niño. Aquello tenía una urgencia humana, una petición de auxilio que taladraba el instinto materno. Elena soltó la leña y salió de la cocina, seguida por las miradas asustadas de sus hijos mayores que se habían agrupado en el umbral. El sol estaba ya alto, castigando la tierra con una luz blanca que hacía doler los ojos. Y bajo esa luminosidad, el llanto parecía una aberración, algo que no debería existir en un lugar tan muerto. Caminó hacia el pozo seco, guiada por el sonido que subía y bajaba de intensidad, como si la garganta que lo emitía estuviera perdiendo fuerzas. El miedo le decía que no se acercara, que aquello podía ser una trampa de los bandidos, o una treta de algo peor que habitaba en las leyendas del pueblo. Pero sus pies se movían solos, arrastrados por la imposibilidad de ignorar el sufrimiento de una criatura pequeña. Al llegar al borde del pozo, una estructura circular de piedra volcánica negra, Elena se detuvo un momento, esperando ver el fondo oscuro y vacío. Sin embargo, lo que vio la hizo llevarse las manos a la boca para ahogar un grito. No estaba en el fondo del pozo, sino sobre el brocal ancho de piedra, precariamente equilibrada. Era una caja de madera tosca, de esas que se usan para transportar frutas o herramientas, astillada y sucia. Y dentro de ella, envuelto en telas que alguna vez fueron finas pero ahora estaban manchadas de barro y orina, se retorcía un bebé de apenas unos meses de vida. Su piel estaba roja por el llanto y el sol, y sus pequeños puños golpeaban el aire con una furia impotente contra el abandono. La escena era tan grotesca, tan contraria a cualquier ley natural o divina, que Elena tardó unos segundos en procesar lo que tenía enfrente. ¿Quién dejaría a un niño allí? A plena luz del día, en una hacienda maldita donde nadie ponía un pie. La crueldad del acto superaba cualquier historia de fantasmas. Era una maldad humana, tangible y reciente. El bebé, al sentir la proximidad de alguien, detuvo su llanto por un segundo, abriendo unos ojos oscuros y húmedos que miraron a Elena con una mezcla de confusión y súplica. Ella dio un paso adelante, con la intención de tomar la caja y sacar a la criatura de aquel infierno, pero un movimiento brusco a la sombra del pozo la detuvo en seco, paralizándola con un terror nuevo y primitivo. De entre la maleza que rodeaba la base del pozo, surgió una forma masiva y oscura. No era un fantasma, sino una bestia de carne y hueso, un perro inmenso, de pelaje negro como el carbón y enmarañado por la suciedad y los abrojos. Se alzó sobre sus patas traseras, colocando las delanteras sobre el borde de piedra, justo al lado de la caja. El animal era una visión de pesadilla. Su cuerpo estaba surcado de cicatrices viejas y nuevas, le faltaba un pedazo de oreja, y sus costillas se marcaban bajo la piel tensa, revelando un hambre antigua. No ladró, lo cual hubiera sido menos aterrador, simplemente emitió un gruñido bajo, gutural, que vibró en el aire y en el suelo, mostrando unos colmillos amarillentos y rotos que parecían dagas oxidadas. Elena retrocedió un paso, instintivamente poniendo su cuerpo en una posición que le permitiera correr o protegerse, pero sus ojos no podían apartarse de la mirada del animal. Los ojos del perro eran de un amarillo intenso, casi antinatural, y no reflejaban la locura de la rabia, sino una inteligencia fría y calculadora. Estaba protegiendo la caja. No estaba allí para devorar al niño, sino para impedir que nadie se acercara. La bestia se mantuvo estática, un guardián infernal surgido de la nada, con la cabeza baja y los músculos del cuello tensos, listo para saltar a la yugular de cualquiera que amenazara su extraña carga. El bebé volvió a llorar, y el perro giró levemente la cabeza hacia él, suavizando su expresión por una fracción de segundo, antes de volver a clavar su mirada asesina en Elena. El enfrentamiento bajo el sol del mediodía se sintió eterno. Elena, una mujer debilitada por el hambre y el duelo, frente a un depredador que podría destrozarla en segundos. Pero dentro de ella surgió una fuerza que no venía de los músculos, sino de las entrañas.
la misma fuerza que la había hecho cruzar el desierto arrastrando una carreta. No podía dejar a ese niño allí, y no podía permitir que el miedo dictara su destino una vez más. Miró al perro a los ojos, no con desafío, sino con una determinación absoluta, y comenzó a hablarle con una voz baja y firme, la misma voz que usaba para calmar a sus hijos durante las tormentas. Era un riesgo mortal, una apuesta donde la única moneda era su propia vida. Pero en ese lugar olvidado por Dios, Elena comprendió que la única forma de sobrevivir era enfrentando a los monstruos, fueran de espíritu o de carne. Elena no bajó la mirada, aunque el instinto le gritaba que no desafiara a la bestia. Mantuvo los ojos fijos en los del animal, no con la agresividad de un domador, sino con la quietud de quien ha visto demasiada muerte para temerle a un ser vivo. Su voz salió rasposa, pero constante, un murmullo rítmico que se deslizaba bajo el gruñido del perro como agua fluyendo bajo el hielo. «No vengo a hacer daño», susurró, dando un paso milimétrico hacia adelante, con las palmas de las manos abiertas y visibles. El perro tensó los músculos traseros, listo para saltar, y un hilo de baba espesa cayó de sus belfos temblorosos, pero no atacó. Había algo en la postura de la mujer, quizás el olor a leche materna y a fatiga que ella desprendía, que confundía la programación defensiva del animal. Elena vio cómo la pupila del perro se dilataba y se contraía, evaluando el riesgo, debatiendo entre el deber de proteger y el agotamiento extremo que hacía temblar sus patas. El momento de quiebre no fue dramático, sino casi imperceptible. El perro exhaló un aire caliente y fétido, bajando ligeramente la cabeza, y el gruñido se transformó en un gemido lastimero, agudo y roto, que contrastaba absurdamente con su tamaño monstruoso. Era el sonido de una criatura que había llegado al límite de su resistencia, y que por primera vez en días consideraba la posibilidad de compartir la carga. Elena aprovechó esa fracción de segundo de rendición. No corrió, se movió con una lentitud deliberada, acortando la distancia hasta que pudo oler la sangre seca en el pelaje del animal y el aroma agrio de los pañales sucios. Extendió la mano, no hacia el bebé, sino hacia el hocico del perro, permitiendo que la oliera. El contacto fue eléctrico. La nariz húmeda y fría rozó sus dedos callosos. Y tras una pausa que pareció detener el tiempo, el perro lamió su mano una sola vez, áspera y brevemente, sellando un pacto silencioso de no agresión. Con el permiso tácito de la bestia, Elena se inclinó sobre la caja de madera. El bebé había dejado de llorar y ahora la miraba con ojos vidriosos, hipando suavemente, con la piel del rostro irritada por el sol y las lágrimas. Al levantarlo, notó que el niño pesaba más de lo que aparentaba, un peso sólido y caliente que despertó en ella una memoria muscular de sus propias maternidades. Lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el latido acelerado del pequeño corazón contra el suyo, y una oleada de protección feroz la invadió, borrando el cansancio y el hambre. El perro no se apartó, se mantuvo pegado a su pierna, empujando su peso contra ella, como si ahora que había entregado su tesoro, también buscara refugio en la sombra que proyectaba la mujer. Elena se dio cuenta de que el animal cojeaba, arrastrando una pata trasera con una mueca de dolor cada vez que apoyaba el peso, herida probablemente ganada en la defensa de aquel niño olvidado. Se retiraron hacia el interior de la casa, al frescor relativo de los muros de piedra, dejando atrás el pozo y el sol inclemente. Los hijos de Elena, que habían observado la escena conteniendo el aliento desde el umbral, se apartaron con respeto y temor al ver entrar a su madre escoltada por la bestia negra. «No lo miren a los ojos y no corran», ordenó Elena con voz seca, depositando al bebé sobre la mesa de madera que habían limpiado esa mañana. El perro se derrumbó bajo la mesa,
soltando un suspiro pesado que levantó polvo del suelo y cerró los ojos, aunque sus orejas permanecían en movimiento, rastreando cualquier sonido proveniente del exterior. Elena comenzó a despojar al niño de las ropas sucias, buscando heridas o marcas, pero aparte de la deshidratación y la rosadura severa, el bebé parecía milagrosamente ileso. Fue al retirar la última capa de tela, una manta de lino fino bordada con hilo de seda que desentonaba con la caja de frutas, cuando los dedos de Elena tropezaron con algo rígido. Oculto entre los pliegues de la tela, pegado al cuerpo del niño para evitar que se perdiera, había un sobre de papel grueso, doblado varias veces y sellado con lacre rojo, que ya estaba roto. Elena lo tomó, sintiendo la textura del papel costoso, una rareza en aquellos rumbos donde el papel era un lujo. Sus manos, acostumbradas a lavar y fregar, manejaron el documento con torpeza, pero con la certeza de que aquello no era una simple nota de despedida. Al desdoblarlo, la caligrafía apretada y nerviosa, manchada en algunas partes por la humedad, le reveló una historia que helaba la sangre más que cualquier leyenda de fantasmas. La carta no estaba dirigida a nadie en particular, como si quien la escribió supiera que no llegaría a su destino original. «A quien tenga piedad de mi hijo», comenzaba, echada hacía apenas una semana. Las palabras narraban la traición de un hermano, un tío que, cegado por la ambición de controlar las tierras fértiles del valle y las minas adyacentes, había orquestado la muerte accidental de los padres del niño. El bebé, único heredero legítimo, había sido sacado a escondidas por una nodriza fiel, que no tuvo más remedio que confiarlo a la suerte y al perro guardián de la familia, antes de ser ella misma casada. Si lees esto, sabes que están buscando el cuerpo para asegurar la sucesión, decía la última línea. No dejes que lo encuentren. Elena bajó el papel, sintiendo un nudo en el estómago. No había rescatado a un huérfano cualquiera, sino al blanco de una cacería humana. El perro bajo la mesa emitió un gruñido bajo, diferente al anterior. No era de advertencia, sino de reconocimiento. Elena levantó la vista de la carta, agudizando el oído. Al principio no escuchó nada, solo el zumbido de las moscas y la respiración de sus hijos. Pero luego lo sintió, una vibración sutil en el suelo, un temblor rítmico que crecía en intensidad. Salió al corredor, entrecerrando los ojos contra la luz del mediodía, y miró hacia el horizonte, hacia el camino por donde ella misma había llegado el día anterior. A lo lejos, una nube de polvo roja se levantaba contra el cielo azul, densa y rápida, avanzando hacia la hacienda con una determinación que no presagiaba nada bueno. No era una carreta solitaria, eran jinetes, un grupo compacto que cabalgaba con urgencia. El miedo, frío y nítido, la golpeó de nuevo, pero esta vez venía acompañado de una claridad estratégica. Esos hombres no eran viajeros perdidos, eran los cazadores de los que hablaba la carta, los hombres del cacique que venían a terminar el trabajo. El perro lo sabía. Se había arrastrado hasta la puerta, ignorando el dolor de su pata, y ahora estaba parado junto a Elena, con el pelaje del lomo guisado y los dientes expuestos, mirando hacia la nube de polvo con un odio palpable. Elena miró a sus propios hijos, luego al bebé que dormía agotado sobre la mesa, y entendió que la huida ya no era una opción. La carreta era demasiado lenta, el monte demasiado abierto, y ellos estaban demasiado cansados. La única defensa era la casa misma, esa estructura maldita que todos temían. «Adentro, todos», ordenó Elena, empujando a los niños hacia el salón principal. Su voz no admitía réplicas. «Cierren las ventanas de atrás, pongan la tranca en la puerta de la cocina». Los niños obedecieron al instante, contagiados por la urgencia en la voz de su madre. Elena tomó al bebé y lo llevó al rincón más oscuro de la sala, colocándolo en una caja de madera vacía detrás de un viejo sillón. Luego corrió hacia la puerta principal. Las hojas de madera pesada gemían al moverse, y cerrar la tranca de hierro oxidado le costó sangre de los nudillos, pero logró asegurarla justo cuando el sonido de los cascos se hacía audible. Un trueno de galope que llenaba el patio exterior. El perro se quedó en el centro de la sala, mirando hacia la puerta cerrada,
transformándose de nuevo en la bestia de guerra que había sobrevivido para proteger su encargo. El sonido de los caballos deteniéndose frente a la hacienda fue seguido por voces ásperas, gritos de hombres acostumbrados a dar órdenes y a ser obedecidos. «Sabemos que está aquí», gritó una voz ronca, lo suficientemente cerca como para que se escuchara a través de la madera. «Vimos las huellas de la carreta y del perro maldito. Abran o quemamos este nido de ratas». Elena se pegó contra la pared, al lado de una ventana entreabierta, espiando por una rendija. Eran 6 hombres, armados con rifles y machetes, con pañuelos cubriendo parte de sus rostros, pero con la insignia del cacique local visible en las monturas. No venían a negociar. Venían a limpiar el rastro de un crimen con otro crimen. Y ella, una viuda con 5 hijos y un perro herido, era lo único que se interponía entre ellos y la inocencia que dormía en la caja de madera. El líder de los jinetes no esperó una respuesta verbal. Su paciencia era tan corta como su moral, y la negativa de Elena a abrir se encontró con la culata de un rifle golpeando la madera vieja. El impacto resonó en el interior de la hacienda como un disparo de cañón, haciendo vibrar los cimientos y soltando una lluvia fina de polvo y cal desde el techo alto. Elena no gritó, ni suplicó piedad, porque sabía que la misericordia es un lujo que los hombres crueles no pueden permitirse cuando hay dinero y tierras de por medio. Se mantuvo de pie en el centro de la sala, con las manos apretadas hasta que los nudillos se pusieron blancos, convertida en una estatua de resistencia silenciosa. Sus hijos, contagiados por esa rigidez materna, no lloraron. Se agruparon detrás de los muebles viejos, armados con piedras del patio y trozos de leña, listos para defender su efímero refugio con la ferocidad de quien no tiene a dónde más ir. Los golpes continuaron, rítmicos y brutales, buscando el punto débil de la tranca oxidada o de las bisagras podridas por la humedad de décadas. Cada embestida hacía gemir la estructura, y Elena podía ver cómo la luz del día se colaba por las grietas que se ensanchaban con cada impacto, dibujando líneas de polvo danzante en el aire viciado. «¡Traigan el hacha!», gritó alguien afuera, una orden seca que heló la sangre en las venas de Elena. No iban a detenerse, iban a entrar, y cuando lo hicieran, no dejarían testigos. Miró al perro negro, esperando ver miedo, pero el animal estaba inmóvil, con el cuerpo pegado al suelo y los ojos fijos en la base de la puerta, calculando la distancia y el momento exacto para saltar, como un resorte de acero comprimido al máximo. De repente, el ruido en la puerta principal cesó, sustituido por un silencio repentino que era mucho peor que el estruendo. Elena sabía que no se habían ido, simplemente estaban cambiando de táctica, buscando una entrada menos defendida. Escuchó pasos pesados rodeando la casa, botas que aplastaban la maleza seca, y voces susurradas que discutían la mejor manera de sacar a las ratas de su agujero. Corrió hacia la cocina, recordando que la ventana trasera tenía los postigos podridos, apenas sostenidos por clavos viejos. Al llegar, vio la sombra de un hombre proyectada sobre el suelo de tierra, recortada por la luz intensa del sol. Una mano enguantada en cuero sucio ya estaba forcejeando con la madera, intentando apalancar la apertura para deslizarse al interior sin hacer ruido. El perro no ladró. Se movió con una velocidad que desmentía su tamaño y sus heridas, deslizándose por el suelo como una sombra líquida hasta llegar bajo la ventana. Cuando la madera cedió con un crujido seco y el hombre metió la cabeza y un brazo para impulsarse hacia adentro, la bestia atacó. No fue una mordida de advertencia. Fue una captura. Las mandíbulas del perro se cerraron sobre el antebrazo del intruso con un sonido húmedo y terrible, sacudiendo la presa con una violencia que hizo golpear el cuerpo del hombre contra el marco de la ventana. Un alarido de dolor puro rompió la tarde, un grito que hizo volar a los pájaros de los árboles cercanos y que detuvo en seco a los otros hombres que rodeaban la casa. El intruso logró soltarse, dejando un rastro de sangre oscura en el alféizar, y cayó hacia atrás, maldiciendo y gritando que el diablo estaba adentro.
El perro retrocedió, lamiéndose los belfos manchados, y volvió a su posición de guardia, respirando con dificultad, pero sin ceder un centímetro. Elena sintió una mezcla de horror y gratitud. Esa bestia, que horas antes parecía un monstruo surgido del infierno, era ahora el único muro efectivo entre la vida de sus hijos y la muerte segura. Sin embargo, sabía que el ataque solo había comprado tiempo, y que la represalia sería mucho más definitiva que un intento de invasión. No van a entrar, dijo para sí misma, entendiendo la lógica de los cobardes. Nos van a sacar. El olor a humo fue la confirmación de sus peores temores. No pasó mucho tiempo antes de que volutas grises y espesas comenzaran a filtrarse por debajo de la puerta principal y por las rendijas de las ventanas. Afuera, los hombres amontonaban ramas secas y arbustos contra la madera vieja, creando una pira funeraria para obligarlos a salir o morir asfixiados. El aire dentro de la hacienda, ya de por sí viciado, se volvió irrespirable en cuestión de minutos, picando en la garganta y haciendo llorar los ojos. El bebé en la caja comenzó a toser, un sonido débil y rasposo que activó todas las alarmas en la mente de Elena. No podían quedarse allí, pero salir significaba enfrentar las balas de los jinetes que esperaban, pacientes, a que el fuego hiciera su trabajo. Desesperada, Elena buscó con la mirada cualquier opción. Cualquier cosa que se le hubiera pasado por alto en su inspección inicial. Sus ojos se posaron en el perro, que había abandonado su puesto en la ventana y ahora estaba en el centro de la cocina, rascando el suelo de tierra apisonada con una insistencia maníaca. No rascaba al azar, se concentraba en un punto específico cerca del fogón antiguo, gimiendo y mirando a Elena como si quisiera decirle algo. La mujer recordó las marcas de uñas en la pared del salón, aquellas que había visto la primera noche. Quizás no eran marcas de alguien queriendo salir, sino de alguien señalando algo, o de alguien que fue arrastrado hacia abajo. Corrió hacia donde estaba el perro y se arrodilló en la tierra. El animal se apartó, jadeando, dejándole el espacio libre. Elena pasó las manos por el suelo irregular, sintiendo el calor del incendio que crecía al otro lado de la casa. Pero allí, bajo la capa de tierra suelta, sus dedos encontraron algo distinto. Madera. No eran raíces, sino tablones anchos y lisos, ocultos deliberadamente bajo una capa de polvo y basura. Golpeó la madera con el puño, y el sonido que devolvió fue hueco, profundo, el eco de un vacío que se extendía mucho más allá de un simple sótano. «¡Traigan la barreta!», ordenó a su hijo mayor, señalando una herramienta vieja que habían encontrado en el patio esa mañana. El humo se espesaba, formando una capa densa en el techo que descendía rápidamente, obligándolos a agacharse. Los golpes en la puerta habían cesado, sustituidos por el crepitar furioso del fuego que ya lamía la madera exterior. Con la ayuda de su hijo, Elena clavó la barreta entre los tablones ocultos e hizo palanca con toda la fuerza de su cuerpo, ignorando el dolor en sus hombros y el ardor en sus pulmones. La madera, protegida de la intemperie por la tierra, estaba dura, pero los clavos antiguos cedieron con un chirrido agónico que se perdió en el ruido del incendio. Levantaron el primer tablón, luego el segundo, revelando una oscuridad cuadrada y absoluta, que exhalaba un aire frío y mineral, totalmente ajeno al calor que los rodeaba. No era un simple agujero para guardar grano. Una escalera de piedra tallada descendía hacia la negrura, empinada y estrecha, desapareciendo en las entrañas de la tierra. El perro fue el primero en acercarse al borde, olfateando la corriente de aire frío, y luego miró a Elena, esperando. No había duda en sus ojos amarillos. Él conocía ese camino, o al menos sabía que era la única ruta que no llevaba a la muerte por fuego o plomo. Elena no lo pensó dos veces. Tomó al bebé de la caja, ordenó a sus hijos que bajaran con cuidado, y, echando una última mirada a la casa que empezaba a ser consumida por las llamas, descendió hacia el secreto que la hacienda de las Cruces había guardado celosamente durante años, cerrando la entrada sobre sus cabezas justo cuando el techo del salón principal se derrumbaba con un estruendo final.
La oscuridad bajo el suelo no era simplemente la ausencia de luz, sino una entidad física y pesada que parecía presionar contra los tímpanos y llenar la boca con un sabor a polvo de siglos. El estruendo del techo colapsando sobre sus cabezas quedó reducido a un retumbo sordo y lejano, como una tormenta que ocurre en otro mundo, separada de ellos por metros de tierra y madera quemada. Elena se quedó quieta en el último escalón de piedra, con el corazón latiendo desbocado contra las costillas, abrazando al bebé y tratando de orientarse en aquella negrura absoluta, donde arriba y abajo parecían conceptos inútiles. Sus hijos respiraban agitadamente a su alrededor, pequeños bultos temblorosos que se aferraban a sus piernas, buscando en el tacto la seguridad que sus ojos no podían encontrar. El aire allí abajo era frío, terriblemente frío, y olía a humedad estancada, a raíces muertas, y a ese aroma inconfundible y dulzón que solo deja la carne cuando se corrompe lentamente en el encierro. Con manos que apenas le respondían, Elena buscó en los bolsillos de su delantal la caja de cerillos que siempre llevaba consigo para el fogón. El primer intento falló. La cabeza del fósforo se rompió contra la lija gastada, pero al segundo, una llamarada diminuta y azulada cobró vida, iluminando un radio miserable de apenas 1 metro. Lo primero que vio fueron los ojos del perro negro, 2 ascuas amarillas que flotaban en la oscuridad, mirándola con una expectación tranquila. El animal no jadeaba, respiraba con calma, como si aquel inframundo fuera su verdadero territorio. La luz reveló que no estaban en una simple bodega de alimentos, sino en el inicio de un túnel excavado en la roca viva, con vigas de madera podrida sosteniendo el techo bajo, y paredes que sudaban gotas de agua fría. No era una construcción natural. Las marcas de pico y pala en la piedra contaban la historia de un esfuerzo humano brutal para conectar la hacienda con algo más profundo. Avanzaron en fila india, guiados por el perro que cojeaba adelante, marcando un ritmo lento pero constante, que no admitía pausas. El túnel era estrecho, apenas lo suficiente para que pasara un hombre adulto sin agachar la cabeza, y el suelo estaba irregular, sembrado de piedras sueltas y charcos de lodo pegajoso que chupaban los guaraches de los niños. Elena mantenía la vela en alto, protegiendo la llama con la mano ahuecada, rezando en silencio para que la corriente de aire no la apagara y los dejara sepultados en vida. A medida que se alejaban de la entrada, el sonido del incendio desapareció por completo, sustituido por el goteo constante del agua filtrada y el eco de sus propios pasos. Aquel silencio subterráneo era opresivo, cargado de una historia que las paredes parecían querer gritar, una sensación de estar caminando sobre las tumbas de gente que nunca tuvo un entierro cristiano. La marcha se volvió pesada, no solo por el cansancio físico, sino por la atmósfera densa que parecía drenar la voluntad. Los niños más pequeños empezaron a lloriquear por el frío y el miedo a la oscuridad que se cerraba a sus espaldas como una boca de lobo. Pero Elena no les permitió detenerse. Sabía que arriba, los hombres del cacique estarían vigilando las ruinas humeantes, esperando ver si alguien intentaba salir entre los escombros, y que su única oportunidad de supervivencia residía en encontrar la salida de aquel laberinto antes de que se les acabara la luz o el aire. El perro se detenía ocasionalmente, girando la cabeza para asegurarse de que la extraña manada seguía unida, y en esos momentos Elena podía ver las cicatrices en su lomo, mapas de dolor que hablaban de una lealtad forjada a golpes y resistencia. De pronto, el túnel se ensanchó en una especie de cámara circular, donde el techo subía varios metros y el aire se sentía menos viciado. Elena levantó la vela para inspeccionar el lugar, y la luz temblorosa reveló una escena que la obligó a taparle los ojos a su hija mayor. En el centro de la cámara, amontonados sin orden ni respeto, yacían restos que no eran de animales,
Huesos humanos, blanqueados por el tiempo y roídos por las alimañas, se mezclaban con jirones de ropa que aún conservaban botones de metal y hebillas oxidadas. No eran uno ni dos, eran los restos de una familia entera, dispersos como basura en el suelo de tierra. Una pequeña muñeca de trapo, sucia y descolorida, descansaba junto a un cráneo pequeño, un testimonio mudo y terrible de que la crueldad de aquel lugar no había perdonado ni a los inocentes. Elena sintió que las rodillas le fallaban, no por el horror visual, sino por la comprensión súbita de la verdad. Aquellos no eran los antiguos dueños que habían huido o desaparecido por locura, como decían las leyendas del pueblo. Eran las víctimas reales, los legítimos propietarios que habían sido masacrados y arrojados allí para ocultar el robo de las tierras. El perro se acercó a los huesos, bajando la cabeza y emitiendo un gemido bajo y prolongado, un sonido de duelo que resonó en la cámara como un requiem olvidado. Elena entendió entonces que el animal había sido testigo de aquello, que quizás había sido el perro de esa familia asesinada, y que había sobrevivido en los alrededores de la hacienda, alimentándose de rabia y esperando una oportunidad para redimir su fracaso, protegiendo al último eslabón de esa sangre, el bebé que ella llevaba en brazos. No hubo tiempo para oraciones ni para el respeto debido a los muertos. La realidad de los vivos apremiaba con la urgencia de la supervivencia. Elena rodeó los restos con cuidado, susurrando una disculpa al aire viciado, y empujó a sus hijos hacia el otro extremo de la cámara, donde el túnel continuaba. «No miren abajo», les repitió, aunque sabía que la imagen de esos huesos se quedaría grabada en sus memorias para siempre, madurándolos de golpe, robándoles la inocencia que les quedaba. La injusticia de aquel crimen, oculto bajo metros de tierra y mentiras, le encendió una furia fría en el pecho. Ya no se trataba solo de escapar, se trataba de sacar esa verdad a la luz, de hacer que los responsables pagaran, no solo por intentar matarla a ella, sino por lo que le habían hecho a esa gente olvidada. El túnel comenzó a ascender, volviéndose más empinado y difícil de transitar. El suelo de tierra dio paso a la roca desnuda, resbaladiza por la humedad, y el aire se volvió más fino, haciendo que cada respiración costara un esfuerzo consciente. Las piernas de Elena ardían con cada paso, cargando el peso del bebé y arrastrando a su hijo más pequeño que ya no podía caminar. La vela estaba consumiéndose rápidamente, la cera caliente goteando sobre sus dedos sin que ella sintiera el dolor, concentrada únicamente en la espalda del perro que seguía subiendo sin descanso. El animal jadeaba ahora con fuerza, su resistencia llevada al límite, pero no se detenía, impulsado por ese instinto ciego de llevar a su manada hacia la superficie, lejos de la tumba de sus antiguos amos. Un cambio sutil en la corriente de aire le indicó que el final estaba cerca. El olor a encierro y muerte comenzó a mezclarse con el aroma fresco de la vegetación nocturna y la tierra mojada por el rocío. Elena apagó la vela, que ya era apenas un cabo inútil, y dejó que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad total por unos segundos, hasta que distinguió un punto de luz grisácea a lo lejos, arriba. No era la luz del sol, sino el resplandor de la luna filtrándose a través de una maraña de vegetación. Habían llegado a la salida, probablemente una antigua boca de mina o un respiradero olvidado en medio del monte, lejos de la casa principal y de los ojos vigilantes de los jinetes. Al salir, apartando con esfuerzo las ramas espinosas que cubrían la abertura, el aire fresco de la noche golpeó sus rostros como una bendición. Estaban en una ladera cubierta de matorrales, con la silueta oscura de la hacienda recortada contra el cielo estrellado a varios cientos de metros de distancia. Desde allí podían ver el resplandor anaranjado del incendio que consumía lo que había sido su refugio.
las llamas lamiendo el cielo y lanzando chispas que morían en la oscuridad. Los hombres del cacique seguían allí, pequeñas figuras a caballo que rodeaban el fuego, esperando ver salir a alguien que nunca saldría. Elena abrazó al bebé contra su pecho, sintiendo cómo el frío de la noche le calaba los huesos, pero también sintiendo una extraña calma. Habían perdido el techo, pero habían ganado la verdad, y con ella un arma más poderosa que cualquier rifle. El resplandor del incendio a la distancia no calentaba la piel, pero quemaba la mirada. Desde la seguridad precaria de la ladea cubierta de matorrales, Elena y sus 5 hijos observaban cómo el techo de la hacienda de las Cruces terminaba de colapsar en una lluvia de chispas que se elevaban hacia el cielo negro como almas liberadas a la fuerza. No había triunfo en su supervivencia, solo una sensación vacía de pérdida y el sabor amargo de la ceniza que el viento empezaba a arrastrar hacia ellos. Los hombres del cacique seguían allá abajo, siluetas diminutas recortadas contra el fuego, celebrando lo que creían era el final de un problema molesto, sin saber que sus víctimas los observaban desde la oscuridad. Elena apretó al bebé contra su pecho, sintiendo que aquel niño ajeno era ahora lo único que justificaba el infierno que acababan de atravesar. Su vida había costado la destrucción de un refugio, pero había revelado una verdad que valía más que cualquier techo. La decisión de moverse no fue fruto de la estrategia, sino de la necesidad física de alejarse de la muerte. No podían quedarse allí, expuestos al frío de la madrugada y a la posibilidad de que algún jinete decidiera patrullar los alrededores para rematar a los sobrevivientes. El perro negro, aunque cojeaba visiblemente y respiraba con un silbido doloroso, se levantó primero, empujando con el hocico la pierna de Elena para instarla a caminar. El animal conocía el terreno mejor que cualquier humano. Los guió no hacia el camino principal, donde serían presas fáciles, sino hacia una vereda antigua y casi invisible que serpenteaba entre los cactus y las piedras afiladas. Un sendero de cabras y coyotes que se alejaba del valle fértil, hacia las zonas más áridas y olvidadas de la región. Caminaron durante horas en un silencio roto solo por el sonido de sus propios pasos y el llanto ocasional y sofocado de los niños más pequeños. El cansancio se convirtió en una tortura física. Los pies de Elena, calzados con guaraches desgastados, sangraban por los cortes de las piedras, y sus brazos, cargando al bebé, se sentían como plomo fundido. Sin embargo, no se detuvo. La imagen de los huesos en la caverna subterránea seguía grabada en su mente, un recordatorio constante de lo que les esperaba si se rendían. Elena pensaba en la carta que llevaba oculta entre sus ropas, ese papel frágil que pesaba más que una sentencia, y entendió que no solo cargaba a un niño, sino la prueba de un crimen que había manchado de sangre toda la región. Esa responsabilidad le daba una fuerza fría y metálica, ajena a la esperanza. La noche comenzó a diluirse en un gris lechoso, cuando el perro se detuvo frente a una estructura semiderruida, apenas visible entre la maleza. Era una antigua choza de pastores, con 3 paredes de piedra y un techo parcial de paja podrida, pero ofrecía un resguardo mínimo contra el viento cortante del amanecer. Elena hizo entrar a sus hijos, acomodándolos en el rincón más protegido sobre un lecho de hojas secas, y se dejó caer sentada contra la pared, con el cuerpo temblando por la bajada de adrenalina. No tenían agua, no tenían comida, y la ropa que llevaban puesta olía a humo y sudor rancio. La realidad de su situación, despojada de la urgencia de la huida, era desoladora. Eran mendigos en medio de la nada, fugitivos de una ley corrupta que los quería muertos. El bebé despertó con el sol, reclamando alimento con un llanto débil que partió el corazón de Elena. Sin leche que ofrecerle y con los pechos secos por el estrés y la edad, tuvo que improvisar con lo poco que tenía. Mojó la punta de un trapo limpio con las últimas gotas de agua que quedaban en la cantimplora de uno de sus hijos y dejó que el niño la chupara, engañando al hambre por unos minutos. La escena era de una ternura dolorosa. Una madre que no era suya, en medio de la ruina,
intentando sostener una vida que el mundo había desechado. El perro observaba desde la entrada de la choza, lamiéndose las heridas con resignación, sus ojos amarillos fijos en el niño, con una devoción que trascendía el instinto animal. Elena acarició la cabeza de la bestia, sintiendo la textura áspera de su pelaje, y encontró consuelo en esa compañía muda y feroz. Con la luz del día, el paisaje se reveló en toda su dureza. Estaban en una zona de barrancas secas, lejos de cualquier poblado visible. Elena sabía que no podían quedarse allí esperando un milagro. El hambre y la sed los matarían antes de que nadie los encontrara. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Sacó el sobre de su vestido y lo releyó, buscando algún nombre, alguna pista de a quién acudir. La carta mencionaba al abogado del pueblo, el mismo hombrecillo de aspecto inofensivo que le había entregado las llaves de la hacienda. Era un aliado o parte de la trampa. Le había dado la casa sabiendo que era una sentencia de muerte, o esperando que alguien descubriera lo que él no se atrevía a denunciar. Era una apuesta ciega. Pero era la única carta que le quedaba por jugar. «Vamos a volver al pueblo», anunció a sus hijos con una voz que no admitía discusiones, aunque por dentro estaba aterrorizada. Los niños la miraron con ojos grandes y asustados. Volver significaba acercarse al peligro, a los hombres que habían quemado su casa. «No iremos por el camino», aclaró Elena. «Iremos por el monte, como fantasmas. Nadie debe vernos hasta que lleguemos a la casa del licenciado». Se pusieron en marcha bajo el sol que ya empezaba a calentar, una procesión de espectros sucios y agotados. El perro, aunque cojeaba más que antes, se colocó en la retaguardia, asegurándose de que nadie se quedara atrás, gruñendo bajito cada vez que el viento traía algún olor sospechoso. El viaje de regreso fue una prueba de resistencia brutal. Tuvieron que rodear las veredas transitadas, cruzando lechos de arroyos secos y trepando por laderas espinosas para evitar ser vistos. El hambre se convirtió en un dolor sordo en el estómago de Elena, una garra que apretaba y no soltaba. Pero ver a sus hijos caminar sin quejarse, con los labios partidos por la sed, le daba una determinación asesina. No iba a permitir que murieran de sed a vista del pueblo que los había rechazado. Cada paso era una declaración de guerra contra la injusticia, contra la suegra que la echó, contra el cacique que quemó su hogar, contra el destino que parecía empeñado en aplastarlos. Llegaron a las afueras del pueblo al atardecer, cuando las sombras largas les ofrecían un camuflaje natural. El pueblo parecía tranquilo, ajeno al drama que se había desarrollado en la hacienda. Las campanas de la iglesia tocaban a oración, y el olor a leña y tortillas calientes flotaba en el aire, torturando sus estómagos vacíos. Elena se cubrió la cabeza y el rostro con el rebozo, ocultando también al bebé contra su pecho, y ordenó a sus hijos que caminaran pegados a las paredes, con la cabeza gacha. Parecían mendigos, una visión común en aquellos tiempos, y eso jugaba a su favor. La gente desviaba la mirada ante la miseria, prefiriendo ignorarla que confrontarla. El perro negro, sin embargo, era difícil de ocultar. Su tamaño y aspecto feroz atraían miradas recelosas, y Elena tuvo que sisiarle para que se mantuviera pegado a sus faldas, convirtiéndolo en una sombra más entre las sombras. La casa del abogado estaba cerca de la plaza, una construcción modesta de adobe encalado con una puerta de madera verde. Elena se detuvo en la esquina, observando la calle para asegurarse de que no hubiera jinetes cerca. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que se le iba a salir por la boca. Si el abogado era un traidor, estaría entregándose ella misma y a los niños a sus verdugos. Pero si era honesto, era su única esperanza de justicia. Respiró hondo, apretó la mano de su hijo mayor y cruzó la calle rápidamente, golpeando la puerta con 3 toques secos y urgentes. El perro se tensó a su lado, listo para atacar. Pasaron unos segundos eternos antes de que se escucharan pasos al otro lado, y la mirilla se abrió,
revelando un ojo detrás de un cristal grueso que se abrió desmesuradamente al reconocerla. Elena no esperó a que preguntara. Acercó el rostro a la madera y susurró con una intensidad desesperada: «Sé lo que hay bajo la hacienda, y traigo al niño». El cerrojo giró con un chasquido metálico que pareció un disparo en el silencio de la calle, y la puerta se abrió apenas lo suficiente para que una mano nerviosa los jalara hacia el interior. Elena y sus hijos entraron tropezando en la penumbra del recibidor, llevando consigo el olor acre del humo y la miseria del monte, un contraste violento con el aroma a cera de abejas y papel viejo que impregnaba la casa del abogado. El hombre cerró la puerta rápidamente, echando 3 llaves con dedos que temblaban visiblemente, y se giró para mirarlos con una mezcla de horror y fascinación. Bajo la luz de la lámpara de aceite que sostenía, su rostro pálido y sudoroso parecía una máscara de culpa. Miró a Elena, luego a los niños sucios y ojerosos, y finalmente sus ojos se clavaron en el bulto que ella sostenía contra su pecho, como si estuviera viendo un fantasma regresar de la tumba para reclamar una deuda pendiente. «Están vivos», susurró el abogado, cuyo nombre era don Anselmo, dejándose caer contra la pared como si las piernas ya no pudieran sostenerle el peso de la conciencia. No era un saludo, era una confesión de incredulidad. Elena no se sintió aliviada por estar bajo techo. Mantuvo su postura rígida, con el perro negro pegado a su flanco, gruñendo bajito ante la presencia del hombre. «Usted sabía», dijo ella, y no fue una pregunta, sino una acusación fría y directa que cortó el aire estancado de la habitación. «Usted me dio las llaves sabiendo que nos mandaba al matadero, o peor, sabiendo lo que había allí abajo». Anselmo se pasó una mano por el cabello ralo, incapaz de sostenerle la mirada a esa mujer que, 3 días antes, parecía una viuda desvalida y ahora se alzaba frente a él con la ferocidad de una loba acorralada. Sin esperar invitación, Elena avanzó hacia el despacho contiguo, una habitación abarrotada de libros y legajos legales que olían a justicia archivada y olvidada. Colocó al bebé sobre el escritorio de caoba, apartando papeles con un gesto brusco, y extrajo de entre sus ropas el sobre sucio y arrugado que había rescatado. «Léalo», ordenó, lanzando la carta sobre la superficie pulida. Anselmo se acercó a la mesa, hipnotizado por el documento. Al reconocer el sello roto y la caligrafía, soltó un gemido ahogado. Sus manos, manchas de tinta y miedo, tomaron el papel como si fuera un objeto sagrado o maldito. Leyó en silencio, moviendo los labios, y a medida que avanzaba, su expresión cambiaba del terror a una profunda y dolorosa vergüenza, la vergüenza de un hombre que ha permitido el mal por el simple pecado de la omisión. Yo sospechaba. Dios sabe que sospechaba, pero nunca tuve pruebas, murmuró Anselmo, dejándose caer en su silla de cuero que crujió bajo su peso. El hermano de don Julián, ese maldito ambicioso, llegó al pueblo diciendo que la familia había viajado a la capital y que le habían dejado a cargo. Nadie le creyó, pero él tenía el dinero y a los pistoleros. ¿Quién iba a contradecirlo? Miró al bebé, que dormía ajeno al peligro, y luego al perro negro que lo vigilaba desde la alfombra. Ese animal, es Sombra, era el perro de don Julián. Desapareció la misma noche que ellos. Pensamos que lo habían matado. El perro, al oír su nombre, levantó las orejas y emitió un sonido que no era un gruñido, sino un reconocimiento triste, confirmando sin palabras la identidad de todos los presentes en aquella tragedia. Elena no tenía tiempo para las justificaciones de un cobarde. «Quemaron la casa», dijo con voz seca, interrumpiendo el lamento del abogado. «Creen que estamos muertos». «Vimos los huesos, licenciado. Vimos a la familia entera tirada en la mina como basura. Si no hacemos algo ahora, ese niño terminará igual, y mis hijos también por haber visto lo que nadie debía ver». Anselmo levantó la vista, y por primera vez Elena vio un destello de algo diferente en sus ojos acuosos. No era valor todavía, pero sí la desesperación de quien sabe que ya no hay vuelta atrás.
El juez de letras está en el pueblo, dijo él de repente, enderezándose. Llegó ayer para la feria anual. Es un hombre duro, de la capital, que no le debe nada al cacique. Si logramos poner este niño y esa carta frente a él, tal vez tengamos una oportunidad. Pero el plan tenía fisuras mortales. El cacique y sus hombres controlaban las calles, y seguramente estarían celebrando su victoria en la cantina frente al hotel donde se alojaba el juez. Salir era un suicidio. ¿Cómo llegamos sin que nos maten antes de cruzar la plaza?, preguntó Elena. Anselmo se levantó y fue hacia un armario cerrado con llave. De su interior sacó no un arma, sino una toga negra y un sombrero formal, los vestigios de su autoridad legal que rara vez usaba. «No vamos a escondernos», dijo, con la voz ganando firmeza. «Ellos buscan a fugitivos, a sombras que corren. No esperan ver al notario del pueblo caminando a plena luz de las farolas, con una viuda y un heredero que todos creen muerto. La sorpresa es nuestra única arma, y el escándalo». En ese momento, una mujer mayor, la esposa de Anselmo, entró en la habitación trayendo una bandeja con pan y leche caliente. No dijo una palabra, ni mostró sorpresa. Sus ojos rojos delataban que había escuchado todo desde la cocina. Con gestos maternales y eficientes, comenzó a repartir la comida entre los hijos de Elena, que devoraron los trozos de pan con una voracidad que partía el alma. La mujer se acercó a Elena y le puso una mano en el hombro, un toque suave pero firme, y luego sacó de un baúl un rebozo limpio y de buena calidad. «Cúbrelo bien», le susurró, refiriéndose al bebé. «Que nadie le vea la cara hasta que sea el momento. Si ese niño vive, la sangre de este pueblo se limpia un poco». Fue un momento de solidaridad femenina, silenciosa y poderosa, que le dio a Elena el respiro que necesitaba para seguir de pie. Afuera, el sonido de cascos de caballo resonó sobre el empedrado de la calle, seguido de risas y gritos de hombres borrachos de poder y aguardiente. Eran ellos. Habían regresado de la hacienda, convencidos de que el fuego había borrado sus crímenes, y ahora venían a jactarse de su impunidad. Elena sintió que el estómago se le cerraba, pero el perro negro se levantó, sacudiéndose el polvo y el dolor, y se colocó junto a la puerta, listo para salir. No había miedo en el animal, solo una paciencia asesina que había esperado años por este momento. Anselmo miró su reloj de bolsillo, un gesto mecánico de civilización en medio de la barbarie. «Es hora», dijo. «El juez suele cenar en el balcón del hotel a esta hora. Si hacemos ruido, si gritamos la verdad en medio de la plaza, tendrá que escuchar, y con él todo el pueblo». Elena tomó al bebé, acomodándolo contra su pecho bajo el rebozo prestado, y reunió a sus hijos con la mirada. «Nadie llora, nadie corre», les instruyó, con una severidad nacida del amor. «Vamos a caminar con la cabeza alta. No somos criminales, somos testigos». Abrieron la puerta, y el aire fresco de la noche entró de golpe, cargado de los olores del pueblo, tabaco, estiércol y jazmín. La calle estaba semivacía, pero la plaza central, a solo 2 cuadras, brillaba con antorchas y movimiento. Era el escenario final, un teatro público donde se decidiría si la ley de los hombres valía algo, o si solo regía la ley de la bala y el olvido. Elena dio el primer paso hacia la acera, sintiendo que cruzaba una línea invisible de la que no regresaría jamás. Caminaron en procesión extraña, el abogado con su traje negro abriendo paso, la viuda con el bulto en brazos, los 5 niños sucios y solemnes detrás, y cerrando la marcha, la enorme bestia negra que cojeaba, pero no cedía, una sombra viviente que parecía absorber la luz de las farolas. Al llegar a la esquina de la plaza, las risas de los hombres del cacique se detuvieron poco a poco, sustituidas por murmullos de confusión. Vieron a Anselmo, lo cual era normal, pero luego vieron a la mujer que debería estar muerta, y finalmente vieron al perro. Un silencio pesado cayó sobre la cantina y los portales, un silencio que se extendió como una mancha de aceite. El cacique, un hombre corpulento sentado en una mesa exterior, se puso de pie lentamente,
con la cara desencajada, como si estuviera viendo su propia condena caminar hacia él. Elena no se detuvo. Miró hacia el balcón del segundo piso del hotel, donde un hombre de levita cenaba tranquilamente, y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «¡Señor juez, vengo a denunciar un asesinato!». El grito de Elena no se perdió en el aire nocturno. Golpeó la plaza como una piedra arrojada a un estanque quieto, enviando ondas de choque que paralizaron incluso a los músicos que afinaban sus instrumentos en el kiosco. En el balcón del hotel, el juez, un hombre de patillas canosas y semblante severo, soltó su copa de vino, que se estrelló contra el suelo de baldosas con un estrépito cristalino. Abajo, el cacique reaccionó con la violencia de un animal acorralado. Su rostro, segundos antes rojo por el alcohol, se tornó de una palidez mortal. «¡Agarren a esa loca!», rugió, derribando su silla al levantarse. «¡Es una bruja! ¡Quemó la hacienda y viene a contar mentiras!». Sus hombres, con las manos polladas en las fundas de sus pistolas, dieron un paso adelante, creando un muro de amenaza entre la comitiva de Elena y la autoridad del balcón. Pero la orden del cacique se estrelló contra una barrera inesperada. Don Anselmo, el abogado que toda su vida había sido visto como una sombra gris y temerosa, dio un paso al frente, interponiéndose entre los pistoleros y la viuda. «¡Alto en nombre de la ley!», gritó con una voz que nadie sabía que poseía, levantando una mano abierta mientras con la otra sostenía su maletín de cuero como si fuera un escudo. «Soy notario público de este distrito, y estos son mis testigos bajo protección federal». La mención de la autoridad federal hizo dudar a los matones. Disparar a una viuda pobre era una cosa, pero asesinar a un funcionario de la ley frente a un juez enviado desde la capital era un boleto directo al paredón de fusilamiento. Esa duda momentánea fue todo lo que el perro negro necesitó. La bestia avanzó cojeando hasta colocarse delante del abogado, emitiendo un gruñido que parecía venir de las entrañas de la tierra. No ladraba, mostraba los dientes en una mueca silenciosa y terrible, con el pelo del lomo erizado como agujas de acero. Los caballos de los pistoleros, oliendo la sangre seca y la furia del animal, relincharon y recularon, rompiendo la formación de los hombres y sembrando el caos en sus filas. Elena aprovechó la confusión para avanzar, cruzando el cerco roto con la cabeza alta, ignorando los insultos que el cacique escupía. Sus hijos caminaban pegados a ella, formando una falange de inocencia sucia y digna que avergonzaba a la multitud de curiosos que comenzaba a rodear la escena. Desde el balcón, el juez hizo una señal seca a los guardias rurales que custodiaban la entrada del hotel. Eran hombres uniformados, ajenos a las lealtades corruptas del pueblo, y obedecieron al instante. Bajaron las armas largas y cortaron el paso al cacique, creando un pasillo seguro para que Elena llegara hasta la escalera principal. «Déjenla pasar», ordenó el juez con voz tonante, inclinándose sobre la barandilla. «Quiero escuchar lo que tiene que decir antes de que alguien dispare un solo tiro». El cacique intentó protestar, alegando que era una trampa, pero el cañón de un Mauser apuntando a su pecho lo obligó a guardar un silencio venenoso. La plaza entera contenía el aliento. El poder absoluto que había gobernado la región durante años estaba siendo desafiado por una mujer que no tenía ni zapatos decentes. Elena subió los primeros escalones del hotel y se giró hacia la multitud y hacia el cacique, que la miraba con ojos inyectados en odio. Con un movimiento lento y deliberado, se quitó el rebozo que cubría el bulto en su pecho. La luz de las antorchas iluminó el rostro del bebé, que despertó, parpadeando ante el brillo repentino. Un murmullo recorrió la plaza como un viento entre hojas secas. No era necesario un examen de sangre. Los rasgos del niño, la forma de su frente y sus ojos eran una copia innegable de don Julián, el dueño desaparecido de la hacienda. «Dijiste que no había herederos», gritó Elena, su voz clara y acusadora resonando en el silencio. «Dijiste que la tierra era tuya porque todos habían muerto. Pero aquí está la sangre que intentaste derramar. Y allá arriba, en la mina,
están los huesos que intentaste esconder. Don Anselmo subió tras ella y extrajo la carta del sobre maltratado, extendiéndola hacia el juez que había bajado a recibirles en la entrada. Testimonio hológrafo de la madre, su señoría, dijo el abogado, recuperando su tono profesional, aunque sus manos aún temblaban ligeramente. Y declaración jurada de mi parte sobre el hallazgo de restos humanos no identificados en los túneles de la mina de las Cruces. El juez tomó el papel, acercándolo a la luz de una lámpara de gas. Leyó en silencio, con el ceño fruncido, mientras el cacique observaba la escena, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. La verdad escrita era más peligrosa que cualquier bala. Transformaba rumores en evidencia y crímenes en sentencias. El cacique, viendo que su imperio de mentiras se desmoronaba ante un pedazo de papel y un niño llorón, perdió los últimos restos de cordura. «¡Es todo falso!», aulló, desenfundando su revólver con una rapidez nacida de la desesperación. «¡Esa perra miente!». No apuntó al juez, ni al abogado. Apuntó al bebé en brazos de Elena, decidido a terminar lo que había empezado, sin importarle las consecuencias. La multitud gritó, pero nadie fue lo suficientemente rápido para intervenir. Nadie, excepto la sombra que había estado esperando ese movimiento exacto desde hacía días. La sombra que había fallado una vez a sus dueños y que no volvería a fallar jamás. El perro negro saltó antes de que el martillo del revólver pudiera caer. Fue un borrón de furia oscura que cruzó el espacio entre el suelo y el hombre en un latido. Sus mandíbulas se cerraron sobre la muñeca del cacique con el sonido de huesos rompiéndose, desviando el disparo hacia el cielo nocturno, donde estalló inofensivo. El hombre gritó, soltando el arma, y cayó al suelo bajo el peso de la bestia, que no buscaba matar, sino inmovilizar. El perro lo mantuvo allí, con las patas delanteras sobre el pecho del tirano, y los colmillos a milímetros de su garganta, gruñendo una sentencia de muerte, que solo se detuvo cuando Elena silbó. Un sonido corto y agudo, que cortó la violencia al instante. Los guardias rurales se abalanzaron sobre el cacique caído, esposándolo con movimientos bruscos y eficientes, mientras sus pistoleros, viendo a su líder derrotado y desarmado, levantaban las manos rindiéndose ante la autoridad superior del juez. La plaza estalló en un caos de voces, algunas de alivio, otras de incredulidad. La gente comenzó a acercarse, rompiendo el círculo de miedo que los había mantenido a distancia durante años. Querían ver al niño, querían tocar al perro, querían asegurarse de que la pesadilla realmente había terminado. Elena, sin embargo, no sonrió. Abrazó al bebé con fuerza, protegiéndolo de la curiosidad ajena, y miró al juez con ojos cansados pero secos. «Haga justicia», le dijo simplemente. «No por mí, sino por los que no pudieron salir de esa mina». El juez asintió, guardando la carta en el bolsillo interior de su levita con un gesto solemne. «Se hará justicia, señora. Se lo juro por mi honor». Ordenó que se llevaran al cacique y a sus cómplices al calabozo municipal, bajo guardia reforzada, y luego se dirigió a la multitud, declarando la incautación inmediata de todos los bienes del criminal, hasta que se realizara el juicio. Don Anselmo, al lado de Elena, se secó el sudor de la frente y soltó un suspiro tembloroso, sintiendo que por primera vez en su carrera, la ley había servido para algo más que para llenar papeles. La noche en el pueblo de San Juan de los Llanos terminó no con una fiesta, sino con una vigilia silenciosa, mientras la gente procesaba que el terror tenía rostro humano y que la valentía, a veces, venía en forma de una madre desesperada y un perro cojo. La detención del cacique no trajo una celebración inmediata, sino un vacío extraño en el aire del pueblo, como cuando cesa una lluvia torrencial y el mundo se queda goteando, aturdido por la calma repentina. La plaza se vació lentamente, con la gente caminando en voz baja, mirando de reojo a Elena y a su extraña comitiva, como si fueran apariciones santas o malditas, incapaces de decidir
cuál de las dos opciones era la correcta. El juez cumplió su palabra esa misma noche, firmando órdenes de custodia temporal y asegurando que la Guardia Rural vigilara la casa del abogado hasta que saliera el sol. Elena no durmió en una cama de plumas, aunque se la ofrecieron. Prefirió tender las cobijas en el suelo de la sala, rodeada por sus hijos, y con el perro negro bloqueando la entrada, incapaz de soltar el estado de alerta que le había salvado la vida. Los días siguientes fueron una borrosidad de trámites legales y declaraciones que parecían no tener fin, donde la voz de Elena se convirtió en la única herramienta necesaria para desmantelar años de corrupción. Don Anselmo, rejuvenecido por su repentina valentía, redactó actas y testamentos con una furia burocrática, asegurando que el niño, bautizado provisionalmente como Julián en honor a su padre, fuera reconocido como el único heredero legítimo de las tierras y las minas. La confesión de los pistoleros, temerosos de la horca, reveló la ubicación exacta de los cuerpos y confirmó cada palabra de la viuda. No hubo necesidad de grandes juicios públicos. La evidencia de los huesos en la mina fue tan contundente que el poder del cacique se evaporó como agua en el desierto, dejándolo solo y encadenado, esperando un traslado a la prisión federal del que no regresaría. Sin embargo, la justicia de papel no llenaba los estómagos ni reconstruía los techos. Una semana después, cuando el escándalo inicial se asentó, Elena tomó la decisión de regresar a la hacienda de las Cruces. Muchos le dijeron que estaba loca, que ese lugar estaba marcado por la muerte y el fuego. Pero ella sabía que la única forma de curar una herida en la tierra es habitándola con dignidad. El regreso fue silencioso. La carreta prestada avanzaba por el camino conocido, pero esta vez el aire se sentía diferente, más ligero, como si la tierra misma hubiera exhalado un veneno antiguo. Al llegar, encontraron la casa principal en ruinas, con el techo del salón derrumbado y las paredes ennegrecidas por el humo. Pero la estructura de piedra, sólida y obstinada, seguía en pie, desafiando al tiempo y a la maldad humana. La reconstrucción no fue un acto de magia, sino una guerra lenta y dolorosa contra el escombro y la ceniza. Elena y sus hijos trabajaron de sol a sol, con las manos sangrando y las espaldas dobladas, sacando vigas quemadas y limpiando el suelo de lo que alguna vez fue un hogar maldito. No tenían dinero para contratar peones, pero algo había cambiado en la mentalidad del valle. Poco a poco, hombres que antes bajaban la mirada al verla pasar, empezaron a aparecer en la hacienda, trayendo herramientas, madera o simplemente sus brazos para ayudar un par de horas. No pedían paga, y Elena no ofrecía agradecimientos excesivos. Ambos lados entendían que era una forma de pagar una deuda moral, una ofrenda de culpa de un pueblo que había permitido la injusticia por demasiado tiempo. El perro negro, a quien los niños empezaron a llamar Sombra de manera definitiva, ya no era la bestia de guerra que había aterrorizado la plaza. Sus heridas sanaron lentamente, dejando cicatrices plateadas sobre el pelaje oscuro, y aunque nunca perdió su ferocidad protectora, sus movimientos se volvieron más pesados, propios de un animal viejo que ha cumplido su misión. Pasaba los días echados cerca de donde Elena trabajaba, o siguiendo a la cuna improvisada del bebé Julián, vigilando el horizonte con una tranquilidad que ya no era paranoica. Se había convertido en el patriarca silencioso de la familia, respetado incluso por los hombres que venían a ayudar, quienes rodeaban al animal con una mezcla de reverencia y temor supersticioso. La entrada a la mina, aquel túnel que había servido de tumba y refugio, fue sellada definitivamente por orden de Elena. No quería que fuera un lugar de curiosidad, ni un recordatorio constante del horror. Antes de cerrar la boca del túnel con piedras y cemento, el cura del pueblo accedió a bajar para dar sepultura cristiana a los restos encontrados y bendecir la tierra profanada. Fue una ceremonia íntima, sin público, donde solo estuvieron presentes Elena, sus hijos, el abogado y el perro. Al colocar la última piedra, Elena sintió que se cerraba una puerta en su propia alma. El miedo se quedaba adentro, enterrado junto con los secretos, y lo que quedaba afuera era la luz dura y limpia del presente, exigiendo ser vivida. Con el paso de los meses, la hacienda dejó de ser un escenario de tragedia para convertirse en una granja funcional. Las lluvias llegaron a tiempo ese año,
lavando el hollín de las piedras y haciendo brotar el maíz en los campos que llevaban años baldíos. Elena descubrió que tenía un talento natural para la administración, una firmeza templada por la carencia que le permitía negociar precios y organizar las siembras mejor que cualquier capataz. No se consideraba la dueña, sino la guardiana. Administraba la herencia de Julián con una honestidad escrupulosa, sabiendo que ese niño, que ahora empezaba a gatear por los corredores limpios, era el verdadero patrón, y que su deber era entregarle un legado de trabajo, no solo de sangre. La relación con el pequeño Julián se volvió el eje emocional de la casa. Aunque no lo había parido, Elena lo amaba con una intensidad feroz, nacida del trauma compartido y de la salvación mutua. Sus propios hijos lo trataban no como a un patrón, sino como al hermano menor que el destino les había regalado en una caja de madera. A veces, por las noches, cuando el viento soplaba en los llanos y hacía cantar las tejas nuevas, Elena miraba al niño dormir y se preguntaba por la madre que escribió aquella carta, esa mujer desconocida cuya tragedia había cambiado el rumbo de tantas vidas. No había fantasmas en la casa, pero había memoria, y esa memoria se honraba manteniendo al niño vivo y seguro. El aislamiento social de Elena se rompió, no porque ella buscara la aceptación, sino porque la dignidad atrae respeto. Las mujeres del pueblo comenzaron a subir a la hacienda, primero con la excusa de vender quesos o comprar lana, y luego simplemente para conversar, buscando el consejo de la viuda que había derrotado al cacique. Elena las recibía en el corredor, sirviendo café de olla en tazas de barro, escuchando sus problemas, con la paciencia de quien ha visto el fondo del abismo y sabe que todo lo demás es manejable. Se convirtió, sin quererlo, en una figura de autoridad moral, una matriarca sin título, que recordaba a todos que la justicia no es algo que se pide, sino algo que se arrebata con coraje. El primer año terminó con una cosecha modesta, pero suficiente para asegurar que el hambre no volvería a ser un huésped en su mesa. La noche de Navidad, Elena se sentó en el escalón de la entrada, mirando las estrellas sobre el campo oscuro y silencioso. El perro Sombra descansaba a sus pies, con la cabeza apoyada en sus botas, y dentro de la casa se escuchaban las risas de sus hijos y el balbuceo de Julián. No era un final de cuento de hadas. Sus manos estaban ásperas, su espalda dolía, y la soledad de su propia viudez a veces la golpeaba en la madrugada. Pero al respirar el aire frío de la sierra, Elena supo que había logrado algo más grande que la supervivencia. Había construido un lugar donde la inocencia podía crecer sin miedo, un refugio ganado a pulso contra la oscuridad del mundo. El tiempo en los llanos no perdona, pero tampoco olvida. Pasaron 15 años desde aquella noche de fuego y revelaciones, y la hacienda de las Cruces se transformó de tal manera que nadie, salvo los más viejos del lugar, recordaba su pasado maldito. Los campos, antes estériles y cubiertos de maleza espinosa, eran ahora mares de maíz y trigo que se mecían dorados bajo el sol, alimentados por el trabajo incansable de una familia que se negó a morir. Julián, aquel bebé rescatado de una caja de frutas, creció fuerte y alto, con los mismos ojos oscuros de su padre biológico, pero con las manos callosas y la ética inquebrantable de la mujer que lo había criado. No había en él la arrogancia de los hacendados de cuna. Caminaba la tierra con el respeto de quien sabe que su vida fue un regalo improbable, arrancado a la muerte por la voluntad de una viuda y los colmillos de un perro. Elena, por su parte, había envejecido como lo hace la madera noble, ganando carácter con cada grieta. Su cabello era ahora completamente blanco, recogido siempre en una trenza severa, y aunque sus pasos se habían vuelto más lentos debido al reumatismo que le mordía las rodillas en los días de lluvia, su autoridad en la casa seguía siendo absoluta. Ya no necesitaba gritar ni imponerse. Una sola mirada suya bastaba para resolver disputas entre peones o para calmar los ánimos de sus propios hijos,
que ya eran hombres y mujeres hechos y derechos. Se sentaba a menudo en el corredor principal, en una mecedora de mimbre, viendo pasar la vida que había construido desde la nada, consciente de que cada risa que se escuchaba en el patio era una victoria personal contra el destino que había intentado aplastarla. Sombra, el gran perro negro, fue el primero en sentir que el ciclo estaba cerrándose. Ya no corría detrás de los conejos, ni patrullaba los límites de la propiedad con la ferocidad de antaño. Sus ojos amarillos se habían nublado con cataratas, volviéndose lechosos y distantes. Y pasaba la mayor parte del día durmiendo al sol, gimiendo suavemente en sueños donde seguramente seguía peleando contra sombras y jinetes. Julián, que lo adoraba con una devoción casi religiosa, se encargaba de llevarle la comida y de cepillar su pelaje grisáceo, susurrándole palabras de agradecimiento que el animal parecía entender. Sombra había cumplido su guardia más allá de lo que la naturaleza dictaba para cualquier can, manteniéndose vivo a fuerza de pura lealtad hasta ver a su protegido convertido en hombre. La muerte de la bestia no fue trágica ni violenta, fue una despedida silenciosa, una tarde de octubre, cuando el viento comenzaba a enfriar. Sombra simplemente exhaló un suspiro largo, apoyó la cabeza pesada sobre las botas de Julián y dejó de respirar, como si finalmente se permitiera descansar tras una vigilia de casi 2 décadas. Elena lloró ese día, un llanto privado y profundo que no había soltado ni siquiera cuando enterró a su propio esposo. Enterraron al animal no en el campo común, sino en el jardín principal, bajo la sombra de un pirul frondoso, con una lápida de piedra de río que no llevaba nombre, solo la fecha de su llegada y la de su partida. Para ellos no había sido una mascota, había sido el ángel guardián más feroz que el cielo pudo enviar, disfrazado de monstruo para espantar al mal. Fue tras el entierro del perro cuando Elena decidió que era momento de entregarle a Julián la última pieza de su historia. Lo llamó a su habitación, donde guardaba en un cofre de cedro el único tesoro que nunca había tocado, la carta de su madre biológica y el ropón sucio con el que lo había encontrado. Al entregarle el papel amarillento, frágil como ala de mariposa, Elena no le dio discurso sobre herencias o linajes. «Esto no te dice quién eres», le advirtió con voz suave, tomándole la mano. «Esto solo te dice de dónde vienes. Quién eres lo has decidido tú cada día que te levantaste a trabajar esta tierra». Julián leyó las palabras de la madre que no conoció, lloró en silencio, y luego besó la frente de Elena, confirmando que la sangre es un accidente, pero la madre es quien se queda cuando todos los demás se van. La hacienda se convirtió en un referente de justicia en la región, un lugar donde los peones eran tratados con dignidad y donde nadie era rechazado por venir huyendo de la desgracia. Elena, sin proponérselo, había creado un santuario. La gente venía a pedirle consejo no solo sobre cultivos, sino sobre la vida, viendo en ella a una superviviente que había mirado al diablo a los ojos y lo había hecho parpadear. Se contaban historias sobre ella en las cantinas y en los mercados, leyendas que exageraban su valentía y decían que tenía pacto con los espíritus de la mina. Pero la verdad era mucho más simple y poderosa. Era una mujer que amaba con una ferocidad que no admitía la derrota. Y ese amor había limpiado la tierra de cualquier maldición antigua. Sus últimos años transcurrieron en una paz que al principio le resultaba extraña, acostumbrada como estaba a la lucha constante. Disfrutaba de las tardes de lluvia, escuchando el agua golpear el techo que sus hijos habían reconstruido, y pensaba en aquella primera noche de terror, sentada con el cuchillo en la mano. Parecía otra vida, vivida por otra persona. A veces, la suegra que la había echado intentó contactarla,
enviando mensajeros pidiendo ayuda cuando la vejez y la pobreza la alcanzaron. Y Elena, fiel a su principio de que el rencor es un veneno que solo mata al que lo guarda, le envió dinero y medicinas, pero nunca permitió que cruzara el umbral de su casa. La caridad era una obligación cristiana. El olvido, un derecho ganado a pulso. Una tarde, sintiendo que las fuerzas la abandonaban definitivamente, Elena pidió que la sacaran al patio, cerca de la tumba de Sombra. Quería ver el atardecer una última vez, sentir el aire de los llanos en su cara. Rodeada de sus hijos, de Julián y de los nietos que correteaban por ahí, sintió una plenitud inmensa. No dejaba fortunas en oro, pero dejaba una tribu fuerte, unida por la lealtad y la memoria. Miró hacia el camino por donde había llegado arrastrando aquella carreta miserable, y vio, no el polvo de la derrota, sino el sendero dorado de una vida cumplida. «No tengan miedo», le susurró, con la voz apenas audible. «El miedo solo sirve para avisarnos de que estamos vivos. Lo que importa es lo que hacemos después de sentirlo». Cerró los ojos con la tranquilidad de quien ha dejado la casa en orden. El viento sopló suavemente, agitando las hojas del pirul y trayendo el aroma de la tierra mojada y del maíz maduro. No hubo fantasmas esperándolas, ni oscuridades subterráneas, solo una luz cálida y la certeza de que Sombra la estaría esperando en algún lugar, listo para guiarla de nuevo, ya sin cojeras ni dolores. La historia de la viuda que llegó a donde nadie quería ir no terminó con su muerte, sino que se sembró en la conciencia de todos los que la conocieron, floreciendo en la certeza de que no hay lugar maldito que el amor y el coraje no puedan redimir. Y así, la Hacienda de las Cruces dejó de ser un nombre de muerte, para convertirse en un símbolo de resurrección. Los viajeros que pasan hoy por ahí dicen que el lugar tiene una paz extraña, que se siente una protección invisible apenas cruzas el portón. Dicen que si guardas silencio, puedes escuchar el eco de una mujer cantando y el paso firme de un guardián de 4 patas que nunca abandona su puesto. Porque las verdaderas historias de amor no se escriben en libros, se graban en la piedra y en la memoria de la gente, recordándonos que incluso en la noche más oscura, siempre hay un amanecer esperando para aquellos que se atreven a resistir hasta que salga el sol. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que la vida te ponía en un lugar difícil solo para prepararte para algo mejor? Cuéntanos tu historia en los comentarios.